Saludos cordiales a todos y a todas en cualquier lugar donde se encuentren, que estén presenciando una edición más de nuestro jueves doctoral virtual. En esta oportunidad contamos con la grata presencia del profesor José Suero, quien recientemente participó en el segundo Congreso Virtual Iberoamericano de Formación de Profesores de Matemáticas, Ciencias y Tecnología. Y justamente, dada su interesante participación en este congreso, le hemos invitado para que nos cuente cómo fue su experiencia como participante de este importante evento iberoamericano. El profesor José Suero, venezolano, magíster en matemáticas y profesor en la especialidad de matemática, realizó sus estudios en Venezuela en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente en el Instituto Pedagógico de Caracas, del cual egresó como profesor en la especialidad de matemática. Posteriormente, realizó estudios de maestría en la Universidad Simón Bolívar. Sus intereses en investigación están centrados en el álgebra abstracta, la teoría de los números, criptografía, resolución de problemas y educación inclusiva. Él ha ejercido la docencia en diferentes niveles de la educación, especialmente en su país, Venezuela, a partir del año 2009. Estamos hablando de un profesor de aula con mucha experiencia y al mismo tiempo con una gran sensibilidad. Sensibilidad que lo ha llevado justamente a continuar ofreciendo sus conocimientos a educadores, futuros educadores de otros países del área del Caribe, particularmente en la República Dominicana, en donde actualmente se encuentra laborando en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, conocido como ISFODOSU, específicamente en el campus que está localizado en la población de San Juan de la Maguana, en la bella isla Quisqueyana, la República Dominicana. En el segundo convive, José participó junto con Adriana Juliet Serna Jaramillo, quien es licenciada en Educación Especial, magíster en Neuropsicología y Educación y doctora en Neuropsicología Clínica. Adriana realizó sus estudios en Colombia y en España, específicamente en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Internacional de La Rioja, conjuntamente con la Universidad de Salamanca. Sus intereses académicos especialmente están relacionados con la atención a la diversidad, la inclusión, las infancias y el envejecimiento. Ha sido docente universitaria del año 2015 y actualmente es profesora en la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Como ya señalamos, el profesor José Suero se encuentra en la República Dominicana y él en este jueves doctoral virtual nos va a hablar de sus experiencias como participante en el segundo Congreso Iberoamericano de Formación de Profesores de Matemáticas, Ciencias y Tecnología. Muchas gracias, José, por haber aceptado esta invitación. Sabemos que
has seguido atentamente todos los pormenores del Congreso y le has prestado especial atención a la participación de los educadores, profesores, profesoras e investigadores en la formación de profesores y en otras áreas oriundos de nuestro país, Venezuela. De nuevo, te agradecemos la gentileza de haber aceptado esta invitación y esperamos que a todos los que tengan la oportunidad de ver este programa les resulte de su agrado y consigan en él informaciones útiles para continuar con sus procesos formativos. Entonces, José, tienes la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Freddy, por esta oportunidad que me brinda de poder compartir parte de mi experiencia en el segundo Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profesores de matemáticas, ciencia y tecnología. Realmente ha representado una oportunidad muy valiosa de poder compartir con personas que admiro en el campo de la educación matemática en Venezuela y con otros profesores que están aportando un poco más hacia la educación matemática. Y bueno, me voy a permitir presentar pantalla completa y ciertos elementos que he querido resaltar y que son significativos en esta edición del Convive. Muy bien. Así pues, yo he titulado esta conversa Presencia de Venezuela en el segundo Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profesores de matemáticas, ciencia y tecnología, una ventana para el intercambio. Y estoy convencido de que esto significó el Convive para muchos de nosotros. Una ventana para el intercambio de conocimiento, una ventana para el intercambio de experiencia, una ventana para el intercambio de investigaciones que pueden aportar herramientas para que el docente de hoy en día pueda incorporar en sus prácticas educativas. Y quise resaltar esta cita que podemos encontrar en el documento base presentado por los organizadores del Convive, en el cual ellos plantean que este congreso debe ser un espacio donde los profesores de matemáticas, ciencia y tecnología, juntos con sus formadores de los países iberoamericanos, puedan compartir información científica de mutuo interés y además tengan la posibilidad de divulgar internacionalmente su producción científica. Y estoy convencido de que este objetivo se pudo cumplir en su totalidad. Tuve la oportunidad de observar presentaciones de profesores de Colombia, Brasil, Argentina y otros países de la Iberoamérica, donde ellos pudieron presentar sus trabajos y ese intercambio de saberes se dio de manera efectiva. Así pues, si destacamos la participación de los venezolanos en esta edición del Convive y tomamos como referencia lo que representó el primer Convive, podemos ver que ha habido un crecimiento en la participación con la presencia de 5 paneles temáticos, de 11 ponencias, de 5 conferencias, de 12 instituciones venezolanas y 9 instituciones en el extranjero que hicieron presencia en este Convive, en donde podemos destacar Aprender en Red, que en los últimos tiempos se ha convertido en un canal de referencia en lo que se refiere a la divulgación de experiencias e investigaciones en educación matemática. Tenemos la UNEYES, la Universidad Nacional Abierta, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Nacional Experimental de la Guayana, la Universidad de Carabobo, la UPEL representada en algunos de sus institutos, como es el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, la UPEL de Maracay, el Instituto Pedagógico de Maturín y el Instituto Pedagógico de Caracas. De igual manera tenemos presencia de expositores afiliados a la Universidad Simón Bolívar, que son referentes en el campo de la educación matemática. Y de igual manera tenemos participación en el extranjero de venezolanos en Chile, en Argentina, en Ecuador, en la República Dominicana y en Brasil, en diversas instituciones en las cuales investigadores están afiliados.
Así pues, para este convive se plantearon 21 líneas temáticas, entre las cuales se encuentran, en primer lugar, esas prácticas diferenciadas en la formación docente, las comunidades de práctica y aprendizaje profesional. La tercera línea estaba asociada a los conocimientos y saberes del profesor. En la cuarta, asociada al desarrollo profesional del formador de profesores. La quinta tenía que ver con las dimensiones afectivas, las normativas, políticas, curricular y cultural de la formación docente y su práctica. La sexta línea tenía que ver con el dominio afectivo del profesor de matemática. La séptima, las concepciones sobre el profesor en la sociedad actual, seguida por el diseño de materiales y recursos en la formación inicial y permanente del profesorado. Tenemos la línea 9, que tenía que ver con la evaluación del desempeño profesional del profesor. La línea 10, que tiene que ver con la formación de profesores para la educación inclusiva, seguido por la formación de profesores para la educación intercultural bilingüe, elementos que tenían que ver con la identidad profesional docente, con las prácticas profesionales, con la autoformación del profesor, con las TIC, la pedagogía de las lenguas, las perspectivas teóricas conceptuales de la formación docente. Tenemos ya la línea 18, que eran las políticas públicas de formación de profesores, y unas últimas líneas que estaban relacionadas con esos estudios de posgrado y esos programas de formación inicial y de posgrado de los profesores, y en la motivación y desarrollo de la vocación docente. En esas líneas se pudo destacar la participación de los venezolanos en la línea 2, en la línea 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 8, en la 10, en la 15 y en la 20, pudiendo tomar como referencia esa temática 4 asociada a las emociones y el manejo de las emociones, a la línea 10 que tenía que ver con la educación inclusiva, y de esa línea 15 que tenía que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Así pues, pudimos encontrar un panel temático asociado a la educación inclusiva, ponencias relacionadas con las creencias de los estudiantes de primaria y secundaria, de la relación entre los docentes universitarios y la formación con otros docentes, a la relación y a la formación de investigadores, al uso de las tecnologías y software como el GeoGebra, de la red social Instagram. Tenemos una presentación relacionada a la resiliencia, a la construcción de conocimientos sobre la enseñanza de las matemáticas, a la formación docente para el mundo actual, a conversaciones y paneles de la matemática en la virtualidad, de la investigación desde la perspectiva histórico-cultural, a un excelente panel que abordó lo que era la historia en la enseñanza de las matemáticas de países de la Iberoamérica, a diversos temas que pudimos encontrar, y todos estos fueron presencia de venezolanos en el convive. Realmente hubo una buena participación, a mi criterio, de muchos profesores, de muchos profesionales en el campo de la educación matemática, que dieron su aporte en este convive al desarrollo de cada una de las líneas temáticas. Y en particular yo desarrollé una ponencia, y mi participación estuvo centrada en esa línea 10 que tenía que ver con la enseñanza inclusiva, y registré lo que era una experiencia de integración de 2 cátedras universitarias. Esta experiencia fue llevada acá en la República Dominicana, en donde en conjunto con la doctora Adriana Serna pudimos combinar y pudimos destacar e integrar los contenidos asociados al curso de neurociencia de aprendizaje, como eran estilos de aprendizaje, procesos cognitivos, factores que influyen en el aprendizaje, las emociones, que son temas propios del campo de la neurociencia, junto con algunos tópicos que se abordaron que se abordan en el curso de didáctica especial de las matemáticas, donde están la parte de la matemática recreativa, del aprendizaje basado en juego, la resolución de problemas y en general estrategias
para la enseñanza de la aritmética, de la geometría, de la medición y de la estadística. Entonces, esta experiencia nosotros y esta integración la pudimos hacer a través de lo que fue el estudio de caso, y utilizamos la siguiente metodología que consistió en 5 fases. La primera fue organizar y presentar la actividad a los estudiantes. Luego cada uno desde su área hubo una construcción de conocimientos especializados. Luego se elaboraron esos casos y se discutieron esos casos, estableciendo cuáles eran los criterios de evaluación que íbamos a seguir. Seguido por la indagación y el acompañamiento por parte de los estudiantes, y finalmente una fase de socialización de esas estrategias que los estudiantes presentaron para esa enseñanza de las matemáticas enfocada a la educación inclusiva y atendiendo a las necesidades educativas especiales de estudiantes con alguna condición de aprendizaje. Parte de los resultados que presentamos en esa ponencia fue una sensibilización para los estudiantes de necesidades educativas especiales, un desarrollo de competencias profesionales en los cuales los estudiantes pudieron reforzar lo que era la parte de la planificación, elementos que tenían que ver con el diseño curricular y el manejo del diseño curricular, el manejo de estrategias, de recursos, de instrumentos de evaluación. En fin, hubo un desarrollo de competencias en los estudiantes, hubo una trascendencia de la práctica en la cual nos llevó a hacer visitas a centros especializados en la atención de la educación inclusiva y una promoción de la investigación a tal punto que actualmente tenemos estudiantes interesados en desarrollar proyectos enfocados a la enseñanza inclusiva y en particular a la enseñanza inclusiva de las matemáticas. Entonces, esta fue parte de la experiencia o algunos de los elementos de la experiencia que registré en este Convive y que realmente fue significativa tanto para los estudiantes como para los docentes que estuvimos a cargo de esos cursos. Bueno, José, muy interesante lo que nos has conversado en relación con tu trabajo. Te veo que eres una persona sensibilizada con estos asuntos de la educación inclusiva y bueno, de repente se preguntará uno, bueno, un matemático interesado en estas cosas, pero en Venezuela se está dando un proceso muy interesante de desarrollo de los vínculos entre la educación matemática por un lado y la educación inclusiva por otro. Creo que en el Convive hubo algunas presentaciones, además de las tuyas, de otros compañeros venezolanos y de otros países también, que hicieron exposiciones relacionadas con la educación inclusiva. De hecho, la doctora Claudia Kranz, que es la coordinadora del curso de pedagogía aquí en la Universidad de Río Grande do Norte, su conferencia trata el tema. Ella es especialista en esos temas de la educación matemática inclusiva. Entonces, me gustaría que tú pudieras ampliar un poco más tu perspectiva acerca de la relación entre educación matemática, educación inclusiva y cómo Venezuela progresivamente ha ido posicionándose con unos planteamientos, yo diría que propios, originales. El caso, por ejemplo, de Angélica, que habla de la educación matemática especialmente inclusiva, es un término poco común, pero que a mi juicio luce poderoso, pues luce potente y quizás en los próximos años
estaríamos hablando de una educación matemática especialmente inclusiva como una categoría, pues para... Entonces me gustaría saber tu opinión al respecto, ya que en ti, igual que en Angélica, se concentran las dos posiciones, el interés por la educación matemática y el interés por la educación inclusiva. Sí, bueno, efectivamente en el Congreso y algo que me llamó la atención y que me animó a participar en el Convive fue esa disposición de crear una línea temática asociada a la enseñanza inclusiva de las matemáticas. Poco se ve congresos o eventos donde este tema se presente a la mesa, discusión, y es interesante cómo venezolanos, en particular la doctora Angélica, que en Venezuela en una jornada de investigación de matemáticas, tuve la oportunidad de escucharla y como ella, otros matemáticos o otros educadores en matemáticos que han implementado y han registrado experiencia en la enseñanza de las matemáticas de manera inclusiva. A lo largo de la historia se hablaba de una integración de esos niños con necesidades educativas especiales y que por mucho tiempo estuvieron en el aula, sin embargo no se hacía ningún proceso inclusivo. Y ahora se está dando, y creo que para el avance de la educación inclusiva, en particular de la matemática, se está dando ese pensar y que el docente en el área de matemática pueda diseñar estrategias, pueda diseñar actividades pensando en las necesidades de los estudiantes. Entonces, así podemos ver en el caso particular del Convive, hubo un panel dedicado exclusivamente a esas experiencias, donde se registraron niños, experiencias con estudiantes de trastorno autista, con estudiantes que tuvieron alguna dificultad motora o con alguna dificultad visual. Entonces es importante y es interesante ver cómo este movimiento de la educación inclusiva se está desarrollando. Sí, efectivamente era una deuda que la educación matemática tenía contraída con ese personal, y cada vez más las jornadas que se realizan a lo largo del mundo sobre educación matemática, este tema aparece como un tema relevante, y particularmente nosotros en nuestras actividades le queremos dar esa relevancia que ese tema se merece. Efectivamente, como indicaba, fue gratificante ver ese panel temático de esas confluencias en el desarrollo de la educación matemática especialmente inclusiva bajo experiencia de la formación profesional, en donde tuve la oportunidad de observar esas experiencias presentadas por el profesor Juan Jerez, la profesora Eva y la profesora Angélica, de ese trabajo con niños con alguna discapacidad o adultos con alguna discapacidad visual, auditiva, que presentaban alguna condición de aprendizaje asociada al trastorno del espectro autista, y ver que sí se puede desarrollar competencias en esos estudiantes. Y algo que me llamaba la atención es que cada uno de ellos, desde su discurso, presentaban ciertas características y ciertos elementos comunes, como lo es la presencia y lo importante de esa parte emocional y del trabajo y esa sensibilización que tiene que tener los docentes en la parte emocional del estudiante, es que tiene que considerar esa parte social, esa parte asociada a lo académico, y esa parte de accesibilidad, de plantear una educación inclusiva realmente accesible a los estudiantes. Algo que me llamaba mucho la atención es que, a pesar de que se han dado pasos en la educación matemática, en el tema de la educación inclusiva, todavía hay muchos caminos por recorrer, todavía hay que estar todavía hay un sendero que se debe recorrer en la formación, en la preparación de los docentes en el campo de la educación inclusiva. Y algo que
me gustó mucho que mencionó la doctora Angélica fue que la investigación es el eje, debe ser un eje para la formación y la actualización del profesorado en el campo de la docencia. Realmente debe existir un interés por la investigación del docente de hoy en día, y esa investigación lo que le va a permitir es adquirir esas herramientas, desarrollar ideas que permitan cada día aportar hacia la educación inclusiva. De igual manera, algo que me llamó la atención es que esa educación matemática venezolana no se ha quedado solo en Venezuela, sino que se ha podido difundir por diversos países como es Brasil, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana. Y lo más interesante es que entre todos seguimos conectados a esa educación matemática venezolana que nos formaron, a esa educación matemática que cada una de las instituciones a la cual pertenecieron, ya sean como estudiantes o como profesores, desde nuestro país, desde estos países de la Iberoamérica, nosotros seguimos trabajando y seguimos aportando. Y es interesante ver cómo esas redes se siguen manteniendo a pesar de la distancia. Entonces, eso es un elemento que quise destacar en lo que es la educación matemática venezolana, cómo se ha ramificado a distintos países, y sin embargo seguimos arraigados a esa formación inicial. Y a continuación voy a destacar algunas presentaciones que me llamaron la atención. En particular, esta presentación de una amiga que nos formamos juntos y que presentó parte de su trabajo de maestría que tenía que ver con la dimensión afectiva en un acompañante silencioso del proceso de enseñanza de la matemática en educación media general en Venezuela, en donde ella hablaba de esas concepciones asociadas a los conceptos y a las creencias que tienen los estudiantes de educación media en Venezuela, donde se planteaba que los estudiantes tenían una visión del profesor que tienen actualmente en el aula, pero también del profesor que quieren que se incorpore en el aula, y la importancia de esa dimensión afectiva que debe acompañar al docente de matemática. De igual manera, tenemos esta presentación de la doctora Milagros Jesús Ortega Carrasquero, en donde abordó lo que era la etnomatemática y nos hacía una invitación al desarrollo de investigaciones en esta área, y esa relación en particular de su ponencia entre las matemáticas extraescolar presentes en la alfarería y esas matemáticas escolares establecidas desde el diseño curricular desde el Ministerio de Educación venezolano. Asimismo, tenemos esta propuesta o esta presentación del profesor Simón Bon, en donde nos presentaban una propuesta didáctica para la enseñanza de la física integrada al desarrollo de una conciencia ambiental, y parte de lo que él establecía era ese desarrollo de la conciencia ambiental está ligada al desarrollo de esos elementos teóricos y también a la enseñanza de la física desde lo fenomenológico. Y algo que me gustó mucho de esta presentación fue esa construcción de manuales que surgieron desde la implementación de esta propuesta didáctica, esos manuales dedicados para los docentes, esos manuales dedicados para los estudiantes, en donde se puede ver la enseñanza de la física y de igual manera ese desarrollo de la conciencia ambiental. Y finalmente, una última presentación que no podía dejar de lado, de la doctora Sandra Leal, quien admiro, quien fue mi profesora, que aprecio bastante, en la cual nos presentaba esa conciencia heurística asociada a la conciencia de problemas y de resolución de problemas que debe tener un profesor de matemática, y a esa heurística de problemas que claramente la presenta en su ponencia, de esa sistematización cognitiva de la resolución de problemas que ella llamaba SICREP, y esa sistematización didáctica de la resolución de problemas que ella denomina SIDREP,
que son aportes y son herencias de parte de su trabajo doctoral. Entonces, está la invitación, todavía está abierto, los links del Convive todavía está abierta, las presentaciones, están disponibles las presentaciones de cada uno de los ponentes venezolanos y no venezolanos que presentaron en este Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profesores de matemáticas, ciencia y tecnología, y está abierta la invitación a seguir participando, a seguir aprendiendo, a seguir investigando. Y me gustaría cerrar esta presentación trayendo a colación estas palabras que realmente la primera vez que lo escuché fueron significativas para mí. Me recuerdo que estaba en los años 2013 trabajando y perteneciendo a la familia de Fe y Alegría en Venezuela, y había un proyecto llamado Hombros de Gigantes o Montado sobre Hombros de Gigantes, y dice esta frase que si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Y esto ha sido una realidad en Venezuela y en particular en el campo de la educación matemática. Realmente hay muchas personas que han contribuido, han dado grandes aportes a la educación, y a todas esas personas que han dado esos aportes quisiera agradecer, porque de una u otra manera, ya sea de primera mano donde me han formado o a través de escritos que he podido leer, he podido crecer y he podido seguir avanzando en mi profesión docente, y a todos ellos quisiera agradecer, quise tomar este tiempo para agradecer ese tiempo invertido, esas ganas que han tenido por aportar a la educación matemática venezolana. Entonces, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, muchas gracias, profesor Freddy, y gracias a ustedes por escuchar esta presentación. Bueno, José, realmente ha sido un enorme placer tenerte con nosotros en esta edición del Jueves Doctoral Virtual. Nos ha parecido muy interesante todo lo que es tu visión, no solamente del Convive como tal, sino tus reflexiones en relación con los diferentes elementos que pudiste apreciar en el Congreso. Y bueno, solamente nos resta darte las gracias por tu participación en nuestro jueves doctoral, e invitarte a que nos continúes apoyando, difundiendo este programa, si es posible haciendo contacto con otros venezolanos con los que tú pudieras organizar una entrevista de esta naturaleza, porque la idea es que el jueves doctoral se convierta en un espacio de encuentro de los venezolanos que estamos en diáspora. Y justamente pensando en eso, me gustaría, para despedir, que le dirigieras un mensaje a todos los educadores matemáticos venezolanos, donde quiera que se encuentren. Unas palabras para ellos de parte tuya. Bueno, muy agradecido por la oportunidad, por la invitación. Creo que siempre es recomendable y siempre es bueno abrir estos espacios, abrir estas ventanas que nos permiten establecer relaciones tanto de amistad como de investigación. Y realmente el mensaje para todos los educadores, en particular los que están laborando en el área de matemática y que son venezolanos, que sigamos haciendo nuestro trabajo con excelencia, tal como nos formaron en nuestras casas de estudios, en particular, tal como me formaron en el pedagógico, tal como me formaron en la Simón Bolívar. Así sigamos haciendo nuestra labor con excelencia, dejando el nombre de Venezuela, dejando el nombre de y esos formadores que invirtieron en nosotros tiempo y esfuerzo, dejando esos nombres en alto. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la oportunidad y agradecido mil veces. De más está decir que cuenta con mi disposición. Aquí en República Dominicana estamos atentos, con las puertas abiertas para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por esa generosidad, y a todos ustedes que tuvieron
la paciencia de asistir a este juego doctoral virtual hasta este momento. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que estén bien.